En un operativo que sacude los cimientos de la organización criminal liderada por los hijos del Chapo Guzmán, la Fiscalía General de la República consigue vincular a proceso a dos figuras clave en la estructura financiera del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, lo que realmente estremece al mundo del narcotráfico no son únicamente las capturas en sí, sino las circunstancias que rodean esta acción de precisión quirúrgica y lo que implican para Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Durante una intervención ejecutada por elementos federales en Zapopan, Jalisco, fuerzas de élite capturan a Mario Alfredo Lindoro Navidad, identificado en el submundo criminal como El 7, junto con Mario Lindoro Elenes, conocido bajo el alias de El Niño. Aunque estos nombres podrían sonar como dos objetivos rutinarios más en la batalla contra el crimen organizado, la realidad impacta directamente en la estructura de los Chapitos. Se trata del cuñado y el suegro de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, figura prominente de la facción que domina amplios territorios del cártel sinaloense. Un juez federal establece que hay suficientes elementos para procesarlos por su presunta participación en crimen organizado, tenencia de armamento de uso exclusivo militar y violaciones a la ley sanitaria relacionadas con tráfico de estupefacientes. La resolución es contundente: prisión preventiva en el Centro de Máxima Seguridad de Puente Grande, la misma instalación de donde Joaquín El Chapo Guzmán protagonizó su legendaria fuga hace más de 20 años. Lo que verdaderamente agita los ámbitos de inteligencia y las organizaciones criminales es la información que empieza a circular desde fuentes vinculadas a la investigación. Según reportes de medios especializados en temas de seguridad, este operativo no constituye un hecho aislado, ni deriva únicamente del trabajo de inteligencia de las autoridades mexicanas. Múltiples fuentes sugieren un elemento que transforma por completo el escenario: la posibilidad de que Iván Archibaldo Guzmán Salazar haya contribuido de manera directa o indirecta en la localización y detención de sus propios parientes. La hipótesis que gana terreno en los pasillos de la Fiscalía indica que el líder de los Chapitos podría haber alcanzado algún tipo de entendimiento con autoridades norteamericanas. Como parte de ese posible arreglo, se habría comprometido a facilitar datos sobre la arquitectura financiera de la organización, comenzando justamente por los operadores más próximos a su entorno familiar. Esta versión, aunque sin confirmación oficial, encuentra respaldo en la precisión milimétrica con que se desarrolla la intervención en Zapopan y en el grado de información pormenorizada que las autoridades exhiben ante el juez federal. De acuerdo con los informes de inteligencia expuestos durante la audiencia de vinculación, tanto El 7 como El Niño operaban como gestores financieros de primer nivel para los Chapitos. Su labor principal abarcaba el lavado de capitales y la administración de recursos económicos destinados a mantener las operaciones bélicas y logísticas de la facción. Estamos hablando de individuos que manejaban sumas millonarias, coordinaban la adquisición de arsenales, pagaban las nóminas de grupos armados y mantenían funcionando la maquinaria de guerra de una de las estructuras criminales más influyentes del continente. Mario Alfredo Lindoro Navidad, El 7, fungía como cuñado de Iván Archibaldo, debido a su parentesco con la compañera sentimental del líder criminal. Según las pesquisas federales, este sujeto administraba una red de empresas pantalla en Jalisco y Sinaloa, mediante las cuales se transferían fondos provenientes del narcotráfico hacia actividades aparentemente lícitas. La Fiscalía exhibe ante el juez documentación que conecta a El 7 con la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y negocios que servían como fachada para el blanqueo de dinero. Por otro lado, Mario Lindoro Elenes, El Niño, reconocido como el suegro de Iván Archibaldo, administraba la vertiente operativa del financiamiento de células armadas en el occidente del territorio nacional. Según los informes de inteligencia, este hombre de confianza de la familia Guzmán se responsabilizaba de coordinar los pagos a jefes de plaza, gestionar la compra de armamento y mantener activas las rutas de aprovisionamiento logístico que permiten a los Chapitos sostener su dominio en zonas en disputa. La captura de ambos operadores en Zapopan no es geográficamente casual. Jalisco se ha consolidado como uno de los bastiones financieros más relevantes para los Chapitos, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la organización mantiene influencia a través de una intrincada red de negocios legales e ilegales. El hecho de que las autoridades federales localicen con exactitud a estos dos objetivos de alto valor en suelo jalisciense sugiere un nivel de inteligencia privilegiada.
Fuentes próximas a la investigación indican que el operativo que resulta en estas detenciones se coordina con información facilitada desde Estados Unidos, específicamente desde agencias de inteligencia que mantienen vigilancia estrecha sobre los movimientos financieros del cártel de Sinaloa. Esta colaboración internacional adquiere relevancia cuando se examina en el contexto de los acontecimientos recientes que involucran a miembros de la familia Guzmán. La captura y posterior traslado a Estados Unidos de Joaquín Guzmán López, hermano de Iván Archibaldo, marca un punto de quiebre en la estructura de los Chapitos. Según diversos especialistas en seguridad, ese suceso desencadena una serie de movimientos internos que eventualmente conducen a que algunos integrantes de la organización consideren la opción de dialogar con las autoridades estadounidenses para reducir sus condenas o evitar la extradición. Según reportes de medios especializados, Iván Archibaldo Guzmán Salazar enfrenta un dilema complejo. Por una parte, conserva el liderazgo de una facción poderosa del cártel de Sinaloa. Por otra, observa cómo sus hermanos y allegados caen sucesivamente en manos de la justicia estadounidense. Esta circunstancia alimenta especulaciones sobre posibles acercamientos con autoridades federales de ambas naciones. Acercamientos que podrían contemplar el intercambio de información a cambio de beneficios procesales. La vinculación a proceso de estos dos operadores ocurre en un momento particularmente crítico para la estructura de los Chapitos. La organización atraviesa una guerra interna con la facción de Ismael El Mayo Zambada, conflicto que deja centenares de víctimas en Sinaloa y que obliga a la facción de los Guzmán a destinar recursos masivos para conservar el control territorial. En este contexto, la pérdida de dos gestores financieros clave constituye un golpe considerable a la capacidad operativa del grupo. Pero más allá del impacto operativo, lo que verdaderamente inquieta a la estructura criminal es la posibilidad de que estos arrestos señalen el comienzo de una serie de acciones coordinadas contra los operadores financieros de la organización. Durante la audiencia de vinculación, la Fiscalía General de la República exhibe pruebas que incluyen interceptaciones telefónicas, rastreo de movimientos bancarios, fotografías de vigilancia y declaraciones de colaboradores que optaron por cooperar con las autoridades. El nivel de precisión de esta información resulta inusualmente detallado, lo que refuerza las sospechas de que existe un informante de alto nivel dentro del círculo cercano de Iván Archibaldo. El juez federal que examina el caso establece que las pruebas presentadas son suficientes para determinar que hay indicios de que ambos detenidos participaban activamente en actividades de crimen organizado. La decisión de mantenerlos bajo prisión preventiva se fundamenta en la gravedad de los delitos imputados y en el riesgo de fuga que representan, considerando los recursos económicos y la estructura criminal que respalda a estos operadores. La historia de estas detenciones refleja una realidad compleja del narcotráfico mexicano, donde las lealtades familiares pueden erosionarse ante la presión de las autoridades y donde incluso los vínculos más estrechos no garantizan protección cuando los intereses personales están en juego. Mario Alfredo Lindoro Navidad y Mario Lindoro Elenes enfrentan un proceso judicial que podría derivar en condenas de varias décadas de prisión. Pero más allá de su destino individual, lo que verdaderamente importa es el mensaje que estas detenciones transmiten a la estructura del cártel de Sinaloa. Nadie está a salvo, ni siquiera los familiares directos de los líderes, cuando las autoridades cuentan con información privilegiada desde el interior de la propia organización.